¡Pero qué hiciste! Yo tampoco estoy asustada. El mundo realmente no es justo. Bueno. Bueno, Sheamus, ahora subir un fanfic. Corto, lleno de hat, con una trama sencilla y un enemigo para nada OP. Llamadas. De nada, fans. Nostalgia. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Lincoln sintió vértigo mientras subía por las escaleras. Trató de mantenerse pegado a la pared, pero las fotos de sus hermanas en la pared parecían reírse de sus esfuerzos para pasar desapercibido. Todas las 10 de ellas estaban puestas de tal forma que las veía de la menor a la mayor. No pudo evitar separarse de la pared cuando llegó hasta Lucy. Se sujetó del pasamanos con fuerza mientras seguía ascendiendo. Arriba lo esperaban los cuartos de sus hermanas, más el de sus padres y el suyo propio. Lincoln no había pensado en su propio cuarto en mucho tiempo. Entendía que en una casa con tantos integrantes no se podía tener una habitación para cada niño. Y él era un varón, no podía compartir cuarto con niñas toda la vida. Así que se habían deshecho del armario y lo habían convertido en un cuarto para su único hijo. Al principio, Lincoln estuvo inseguro y muy asustado, le costó un poco acostumbrarse a dormir solo, llegó incluso a pedirle a Lynn que durmiera con él en ese tiempo, y si Lynn dormía con él, entonces también Lucy. Finalmente fue solo Boom Boom. Luego fue más fácil acostumbrarse a dormir solo. Nunca se dio cuenta de cuánto echaba de menos ese pequeño espacio hasta ahora. El cuarto del Love le había traído una sensación similar a la que sentía mientras pensaba en su cuarto, pero no tan fuerte. Sería malo si le diera una mirada. Quizás la hubieran convertido nuevamente en un armario, aunque con todo este asunto lo dudaba. Tal vez no hubiera cambiado en nada. Lincoln se detuvo frente al último escalón. ¿Qué estaba haciendo? Metiéndose a hurtadillas a su propia casa y ocultándose de sus propias hermanas. Todo porque una voz detrás del teléfono le dijo que lo hiciera. Se sujetó al borde de la esquina del piso de arriba y se impulsó a dar un paso por aquel pasillo. ¿Por qué estaba haciendo esto? Tenía mucho miedo de caminar por ese pasillo en que había tenido que correr cada mañana para usar el baño. Miró las puertas que había, y sintió como su respiración fallaba. Se apoyó un poco más contra la pared sin saber qué hacer ahora. Todavía no era tarde.
Podía simplemente olvidarse de todo y regresar al lot. Podría quedarse ahí hasta que se le agotara el dinero o lo encontraran. Lincoln trastabilló un poco mientras trataba de caminar. El sudor no paraba de correr por su frente mientras veía con miedo las puertas del pasillo. ¿Y si Lenny decidía bajar por un vaso de leche? ¿Qué pasaría si Luan tenía ganas de ir al baño? Lincoln comenzó a avanzar más rápido mientras el pánico lo inundaba. Antes de darse cuenta, ya había abierto la puerta de su habitación y se había metido dentro. Se apoyó contra la puerta mientras cerraba los ojos y respiraba con mayor dificultad. ¿Por qué tenía que sentirse así? Era su casa. Aquellas chicas a las que tanto temía eran sus hermanas. No lo matarían por encontrarlo. Quizás se enfardaran, pero no podrían hacerle daño. La orden de restricción les impide acercarse, sería lo mismo si él iba voluntariamente. No quería meterlas en más problemas. Dejó que su cabeza y su estómago se relajaran mientras contaba mentalmente hasta 10. Sabía dónde estaba. Por instinto había ido al único lugar que había considerado realmente suyo. Siempre creyó que sería un lugar lejos de las manos de todos, pero se equivocó el día que entró y encontró sus cosas empaquetadas y sus muebles vendidos. ¿Cómo sería ahora? Lincoln no se atrevía a abrir los ojos. Quería pensar que sus muebles habían regresado. Tal vez abriera los ojos y se encontraría con su cama hecha, su escritorio, sus pósters de Isabi, incluso sus cómics bien apilados. Tendrías que dejar de fantasear, Lincoln. Lincoln abrió los ojos y se encontró con el espacio vacío que había utilizado para dormir aquella última semana. Incluso vio la manta y la almohada en el piso. Lo poco que le quedaba estaba apilado en cajas empacadas. ¿Qué hubieran hecho con ellas de no haber vuelto a casa? ¿Qué hubieran hecho con él de no haber utilizado ese traje de ardilla? Lincoln tembló ante el pensamiento de tener que vivir aislado en el patio. ¿Lo dejarían entrar cuando hubiera tormenta? ¿O simplemente pondrían una lona en la casa del perro y lo dejarían ahí? ¿Y cuando nevara? ¿O hubiera sequía? ¿Qué tan lejos hubieran llegado? No mucho. Tarde o temprano alguien se hubiera enterado. Su vecino ya le había dado algunas miradas por la ventana cuando durmió afuera, y otras cuando comenzó a usar el traje. Y si no era él, sería alguien más. Según los casos en internet, le guste al mundo o no, estas cosas pueden tardar tiempo en ser vistas, pero siempre salen. De no haber sido Nega, hubiera sido alguien más. Se acercó a las cajas cerradas. Algunas de ellas habían sido abiertas y pudo ver un poco de ropa y otros artículos personales. No eran muchas, alrededor de 3 de ellas tenían ropa amontonada y sin doblar, mientras que otras tenían cosas varias como bolígrafos o cuadernos de notas. Lincoln las abrió y comenzó a buscar entre sus cosas. Había algo que realmente quería y que el policía no le había llevado. Lotería. No era precisamente lo que quería, pero sí algo que echaba de menos. Su consola de juegos portátil. Fue su regalo de cumpleaños número 11. Lincoln solía jugar con ella todo el día mientras se sentaba en su cama o en el sofá. La guardó en su bolsillo y retomó la búsqueda. Le tomó algunos minutos buscar entre sus cosas mientras trataba de no hacer ruido. Entonces la vio. El vidrio se había roto un poco, pero la fotografía seguía intacta. Lincoln acercó el marco hacia su rostro mientras miraba fijamente la fotografía. Aquella fotografía lo mostraba a él mismo, rodeado por sus hermanas y sus padres. La fotografía no había sido la mejor con todas sus hermanas, distrayéndose con lo que mejor sabían hacer, pero para Lincoln había significado mucho. ¿Qué significaba ahora? Lincoln trató de verlos otra vez como antes. Quiso ver a sus hermanas como las había visto en ese entonces. No podía. Ya no podía verlas igual. Maldito seas, Nega. Abrió el marco y guardó la fotografía en el bolsillo trasero de su pantalón. Bien. Es hora de hacer esto. Lincoln abrió la puerta y vio directamente al rostro de Lenny.
¿Lori? ¿Eres tú? Creo que me quedé ciego otra vez. Lenny tenía puesto el antifaz que utilizaba para dormir todas las noches y no podía verlo. Lori, ¿aquí está el baño? Agitó las manos hacia adelante y sujetó el marco de la puerta. Por favor, estoy ciega. Lincoln se quedó congelado con la boca abierta sin saber qué responder. Lenny generalmente no se equivocaba cuando tenía que ir al baño, pero cuando lo hacía, bueno, no era agradable despertar para encontrarla bajándose la ropa interior sobre su silla. Lincoln le recomendó dormir sin un antifaz, y en estos momentos le alegró que no le hubiera hecho caso. Se hizo a un lado para que entrara y pasó detrás de ella. ¿Estoy en el baño? ¿Voy por el camino correcto? Tanteó con las manos el lugar. Lincoln pasó por la puerta en silencio y abrió la puerta del cuarto de las gemelas. Oh, ya encontré el excusado. Lincoln miró con horror hacia su antiguo cuarto. ¿Qué podría haber encontrado Lenny en ese lugar para confundirlo con el excusado? No quiso pensar en eso y se metió al cuarto de las gemelas, a esperar que su hermana terminara con sus asuntos en privado. Mi cuarto. Era mejor resignarse. No pasaron más de 2 minutos desde que su hermana entró a su habitación a hacer sus necesidades, y él entrará a la habitación de sus hermanas gemelas, cuando comenzó a escuchar unos pasos que se acercaban más y más a donde él se encontraba. Escuchó cómo abrían la puerta de su cuarto, acompañado de un grito que lo alarmó más de lo que ya estaba. ¡Lenny! La voz de Lori no tardó en escucharse detrás de la puerta. Lincoln sabía que no podría pasar mucho antes de que Lori se diera cuenta de que Lenny podría haberse perdido otra vez. Lori, estoy en el baño. ¿Podrías retirarte, por favor? ¿Qué estás en el baño? ¡Estás en el cuarto de Lincoln! ¡No hagas eso aquí! Lincoln estaba sentado en una de las sillas de juego de té de Lola mientras esperaba que todo terminara. ¿El cuarto de Linky? Lenny, quítate el antifaz y súbete la ropa interior. Lincoln colocó su mano en la frente y negó con la cabeza mientras trataba de no imaginar lo que sea que Lenny podría haber estado a punto de hacer en el lugar que fue su santuario ante niñas. Quizás al final lo convirtieran en un segundo baño para prevenir incidentes como este. ¡Oh no! ¡Las camisas de Linky! Ay no, Lenny. Ahora tendremos que lavarlas. Lori dijo con un suspiro. Lincoln se sonrojó al imaginar lo que esas palabras significaban. Le recordó un poco a los momentos en que no se daba cuenta que Lenny había entrado y utilizaba su silla. La chica se veía como una niña cuando lloraba con las mejillas rojas, por lo que Lincoln terminaba apiadándose y limpiando todo mientras prometía no decirle a nadie. Las cosas eran un poco complicadas por la mañana, pero al final siempre regresaban a la normalidad. También podría haber puesto un seguro, o quizás preguntado a sus padres si podrían sacarle una llave. Ya es un poco tarde. Lincoln escuchó como Lori y Lenny parecían estar moviendo sus cajas. Ya podía imaginarse el rostro encendido de Lenny y la mueca de molestia de Lori. Parece que tendré que estar aquí un tiempo. Era malo hurgar en el cuarto de Lola y Lana. Su conciencia le dijo que sí inmediatamente, pero por otro lado, Lola siempre hurgaba en sus cosas. No solo para robar dinero, sino también para sacar fotos con su cámara y en busca de material de chantaje. Y realmente no tenía mucho que hacer mientras Lori y Lenny lavaban su ropa. Creyó que se limitarían a tirarla o algo así, pero podía escuchar la lavadora del sótano. Nada fuera de lo común. En su armario vio una gran cantidad de ropa rosa de princesa y toda una colección de tiaras. Y se enojó porque Lenny rompió una. Lola tenía problemas. ¿Cuánta ropa habrá tenido antes de irse con tía Ruth? Lincoln prefería no saber. ¿Cómo podían tener dinero para comprar tanta ropa? Quizá era el dinero de los certámenes que ganaba. No era mucho para hacer una competencia infantil, pero lo suficiente para que comprara vestidos y algunos dulces. Lana era una historia diferente. Su ropa era mayormente masculina, pero no tenía muchos overoles.
Bien, no era raro que utilizara el mismo durante semanas, así que no le dio mucha importancia. Mientras veía por los cajones de su hermana, no pudo evitar recordarla posando en el espejo con los vestidos de Lola. Lana siempre había dicho que odiaba las cosas de niña, pero cuando nadie la veía y creía que estaba sola, parecía disfrutar de verse al espejo y girar en el lugar mientras hacía las típicas reverencias de princesa. Con algo de culpa, Lincoln la encontró un poco más encantadora que Lola. De todas formas era asunto de Lana, y Lincoln ya no estaba seguro de querer meterse en las vidas de nadie. Lana debió llevarse sus mascotas con ella, porque Lincoln no las vio por ninguna parte. El cuarto le pareció un tanto vacío sin tantos reptiles dando vueltas por ahí. Lincoln continuó hurgando en las cosas de sus hermanas menores, mientras abajo parecían haber entrado en una discusión. Por el sonido, parecía ser en la cocina. Quizás las dos hubieran empezado a discutir mientras comían pizza. Eso tomará tiempo. Solo esperaba que no comenzaran otra vez con ese estúpido protocolo. También podría intentarlo por los ductos de aire. Solo tendría que subir un poco para llegar con el que da al ático. Sería un poco duro, apoyaré para subir, pero ya lo había hecho antes. Aún así, tendría que utilizar la luz de su celular y pasar por el cuarto de algunas de sus hermanas para lograrlo, y no quería arriesgarse a que lo vieran por la rejilla de ventilación. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. En el cuarto de sus hermanas gemelas. Era un cuarto repleto de recuerdos de fiestas de té y cuidado de animales. A Lincoln nunca le atrajeron mucho las fiestas de té, pero le gustaba pasar tiempo con Lola, al menos cuando no estaba en su modo hija de Satán, y lo trataba con algo más de humanidad, pero nunca perdió aquel tono que no paraba de infravalorarlo. Le hubiera gustado un poco más de respeto de su parte. Lana por otro lado le agradaba más Lana, pese a que tuvo la gran idea de mandarlo a la casa del perro. No creyó que lo hubiera hecho con mala intención, pero Lana tenía una idea muy equivocada de lo que era realmente dormir bajo las estrellas. Ella no fue tan entusiasta como las otras con eso del traje de la suerte, pero hubo momentos en los que Lincoln realmente tuvo miedo cuando lo hacía subirse al techo. Tengo que dejar de ser tan permisivo. Lincoln se recostó un poco en la cama de Lana, no se atrevió a usar la de Lola. Se sentía cansado. Lincoln se levantó de la cama de un salto. Tardó en reconocer dónde estaba. Todo se veía diferente, y a la vez familiar. La habitación dio vueltas mientras avanzaba con dudas. Fue cuando vio el juego de té sobre la mesa y recordó dónde estaba. Soy un idiota. Se había quedado dormido en la habitación de sus hermanas. Al menos esta vez no tuvo una erección. Eso sí hubiera sido raro. No tan raro como la que tuvo en la casa Suárez mientras cuidaba a Lily. Luego llegaron Ronian y Cristina, y la cosa se puso más complicada. No es momento para recordar eso, Lincoln. También tenía que dejar de murmurar, sería malo si lo escuchaban. ¿Qué hora es? Sacó su teléfono celular del bolsillo. 6 de la mañana. Perfecto. Sus hermanas despertarían en cualquier momento, y él todavía estaba atorado ahí. Lincoln caminó alrededor del cuarto con miedo. ¿Qué iba a hacer ahora? Ya no podía escuchar la lavadora, ni la pelea en la cocina. Tenía que hacerlo ahora. Lincoln salió con cuidado del cuarto de sus hermanas. No podía perder el tiempo siendo cuidadoso. Mientras no escuchara el despertador, no se preocuparía de que pudieran oírlo. Caminó rápidamente hacia la entrada del ático y...
Fue distraído por los vidrios. Lincoln ya había extendido la mano para tomar la cuerda cuando escuchó el familiar y molesto ruido de vidrios al romperse. Algo se partió en su corazón cuando lo hizo. El sonido venía del cuarto de sus padres. Con un pánico que no pudo comprender, bajó la mano y se dirigió hacia la alcoba que sus padres compartían. Sintió que ya nada importaba, ni siquiera si una de sus hermanas abría una puerta y lo encontraba ahí parado. Todo lo que quería era abrir esa puerta y cerciorarse de que no estuviera escuchando lo que creía estar escuchando. No le gustaba ese sonido. Lo volvía loco. Abrió una rendija y se asomó. Bob. Lincoln vio la imagen en calma de su abuelo bajo las sábanas. No pudo evitar sonreír al verlo dormir tan plácidamente. ¿Cuánto tiempo desde que no lo veía? Su abuelo era alguien divertido y que siempre lo escuchó. Verlo ahora era una imagen del mundo, separándose en miles de pedazos, lo distrajo de sus pensamientos. Lincoln retrocedió un paso al ver cómo el espacio parecía resquebrajarse alrededor de su abuelo. Tragó saliva mientras miraba fijamente cómo otras se le unían. Todas ellas parecían cambiar de lugar o mantenerse en el mismo. Lincoln masculló mientras veía. Abrió la boca para tratar de decir otra cosa, y sintió un sabor metálico y desagradable. Retrocedió otro paso y se agachó mientras tapaba su boca. Se pasó la mano por la cara y vio una gran cantidad de sangre que comenzaba a salir por su nariz. ¿Qué estaba pasando? Sacó su pañuelo y lo presionó fuertemente contra su nariz. Cerró la puerta con terror. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Hola, soy Lincoln. Por fin estoy en el ático. Solamente es buscar ese maldito baúl. Escucho que mis hermanas están preparándose para ir a la escuela. Tengo que ser precavido. En el próximo capítulo de llamada será Cliffhanger. Es hora de abrir este maldito baúl y ver qué es lo que me depara el destino.